Un buen día con todos. Hoy, lunes 23 de junio del año 2025, siendo las 11:02 de la mañana, saludamos a quienes nos acompañan esta mañana para participar en la conferencia magistral titulada Argumentación e Interpretación Constitucional. Interesante tema que va a estar a cargo del doctor Hugo Fernando Delgado Alvisuri. Conferencia que corresponde a la edición número 37 de los lunes universitario del programa El mismo en tu universidad a cargo del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. Vamos a dar lectura a la hoja de vida de nuestro expositor. El doctor Hugo Fernando Delgado Alvisuri es abogado por la Universidad de San Martín de Porres, magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, curso de posgrado en Derechos Fundamentales y Garantías Procesales en la Universidad Castilla-La Mancha de España, diplomatura de especialización en protección y Defensa de Derechos Humanos en la Universidad de Alcalá de Henares de España. Diplomatura Internacional de Argumentación Constitucional y Derechos Humanos por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos de México. Curso sobre Argumentación Jurídica e Interpretación Constitucional en la Escuela de Jurisprudencia de la Universidad de Bolonia, Italia. Entre los cargos importantes que ha desempeñado en su carrera profesional, se ha desempeñado como asesor jurisdiccional especializado del Tribunal Constitucional, asesor en temas constitucionales de la alta dirección del Despacho del Ministerio de Justicia, comisionado de la Defensoría del Pueblo, jefe de la Oficina de Derechos Humanos de la Defensoría del Policía del Ministerio Interior, secretario técnico del Consejo Nacional de Derechos Humanos, docente de la Academia de la Magistratura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Universidad Privada San Juan Bautista, entre otras. Es un conferencista permanente del Ministerio de Justicia, al cual pues tenemos el honor siempre de contar con su participación y compartir sus especializados conocimientos en temas constitucionales, como el que nos convoca el día de hoy. La presente conferencia tiene una duración de 60 minutos, al cabo del cual habrá la posibilidad de que los participantes hagan las preguntas correspondientes. Entonces, sin más, vamos a dejar en el uso la palabra al doctor Fernando Delgado Alvisuri para el inicio de su conferencia. Muy buenos días. En principio quiero agradecer por intermedio de Jesús Rosadillo Soto la gentil invitación para participar el día de hoy, lunes, de estos lunes universitarios, ¿no? Tan exitoso inicio de semana. Y en esta oportunidad, abordando el tema de la interpretación y la argumentación constitucional. Qué duda cabe que la lectura correcta de la Carta Política como norma fundamental radica principalmente en su comprensión, en su cabal entendimiento, tomando en cuenta que es una norma sumamente compleja, ya supera el concepto de la ley para convertirse en la norma normarum, en la norma in toto, en la Carta Fundamental. La Constitución Política del Estado no solamente es una norma jurídica, es una norma también de una indiscutible vinculación con valores políticos, sociales y principalmente axiológicos. Y parte de su comprensión, parte de también consecuencia de ello su acatamiento, tiene que ver con su correcta interpretación y argumentación. Qué duda cabe que el primer elemento importante, no solamente en materia constitucional, sino también en materia del derecho, y esta sesión está principalmente dirigida a estudiantes universitarios, tiene que ver con la comprensión de la norma, ¿no? Como primer ejercicio intelectual, cómo comprendemos el el contenido normativo, la ubicación de la norma, lo que ella quiere decir, lo que ella desentraña y qué es lo que está detrás de ella, ¿no? Entonces ese es un primer concepto que el abogado o que el estudiante de derecho o el operador de justicia debe comprender, porque no es posible aplicarla si es que ésta no se comprende, no se entiende o no se determina el sentido conforme y correcto. Y para eso tenemos dos herramientas importantes, ¿no? El tema de la interpretación y el tema de la argumentación.
Pero obviamente ambos conceptos son conceptos, yo diría, no solamente en la doctrina, sino también en la abundante bibliografía que tenemos, bastante compleja. Se han escrito libros, tratados con respecto al tema de la interpretación y la argumentación. La argumentación yo diría que es un concepto más complicado que el tema de la interpretación. Yo diría más bien que el tema de la argumentación tiene que ver con la elaboración de premisas, ¿no? Que deben ser claramente al final acreditadas o probadas. Y cuando hablamos de la argumentación constitucional, hablamos básicamente de esa suerte de actividad destinada al razonamiento y la justificación de las decisiones. Y la interpretación, por otro lado, yo debería, digamos, plantearla en dos contenidos, ¿no? Y quiero ser principalmente y enfáticamente didáctico en esto. Y no hacer una sesión eminentemente axiológica o citando 20.000 autores que podrían presentarse con toda justificación. Yo diría más bien que la interpretación debe ser entendida en dos conceptos. Número uno, la interpretación como actividad y la interpretación como producto. La interpretación como actividad, me refiero básicamente a esta actividad del verbo, ¿no? Interpretar. ¿Qué significa interpretar? Es básicamente una actividad intelectual, ¿no? Una actividad intelectual destinada a eso, a identificar, a buscar el sentido, la razón, ya no la justificación, que es parte de la argumentación, sino cuál es el sentido concreto con respecto a. Y el otro es la interpretación como producto, es decir, fruto de esa interpretación, que es lo que está detrás de la norma, qué es lo que la norma considera, qué es lo que la norma preceptúa. De tal forma que yo voy a dedicar de manera mucho más amplia el tema de mi exposición al concepto básicamente de la interpretación constitucional, porque ciertamente en este orden de ideas estamos nosotros al establecer los criterios de la interpretación constitucional, estamos básicamente argumentando, estableciendo premisas, ¿no? Con respecto al razonamiento, con respecto a la justificación de decisiones en el ámbito del derecho constitucional. La argumentación implica defender, criticar posturas sobre derechos fundamentales, sobre la validez de las normas, sobre los actos y la solución de casos utilizando argumentos lógicos, razonamiento jurídico y básicamente las pruebas. Y más detalladamente, el tema de la argumentación tiene que ver con que se utiliza para interpretar las normas constitucionales, desentrañar principios, analizar la validez de las leyes y actos relacionados con la Constitución. Un tema importante acá tiene que ver con la justificación de decisiones, un elemento fundamental y consustancial de este ordenamiento constitucional. Esta permite a los jueces y operadores de justicia justificar sus decisiones mostrando así como llegar a una conclusión particular. La defensa de derechos, que duda cabe, es un tema también importante, porque a partir de eso también, si partimos de la interpretación de la Constitución, también partimos de la interpretación de los derechos fundamentales. Entonces, son dos conceptos que ciertamente están vinculados unos con otros, interpretación y argumentación. Pero en esta hora que tengo y que gentilmente me ha dispuesto el Ministerio de Justicia, quiero enfocar el tema de la interpretación, los distintos tipos de interpretación, cuál es el criterio que ha asumido el Tribunal Constitucional del Perú, en un caso emblemático, la sentencia de Lizama Puelles, cuáles son las características de la interpretación y cuáles son los límites, para tener una cierta comprensión de este proceso de interpretación y ya no como actividad, sino como producto, ¿no? Cómo se desentraña el sentido de las normas y cómo se desentraña el sentido de la constitución política del Estado, una norma eminentemente compleja, que bueno, a pesar de ser una ley, tiene un contenido distinto, tiene un origen distinto, tiene un valor distinto en nuestro sistema jurídico constitucional. Tengo para compartir con ustedes un material que hemos traído, nos va a permitir un poco de ser una especie de guía o ayuda desde el punto de vista audiovisual y desde el punto de vista el desarrollo de la sesión. Vamos a comenzar a hablar acerca de esto, ¿no? Un poco aterrizar en el concepto
utilizando el tema de la argumentación. ¿Qué significa la interpretación? Les dije hace un rato, ¿no? Es este proceso destinado a identificar, determinar el sentido y los alcances de los preceptos contenidos en una constitución. Esta interpretación no puede estar, pues, alejada ni aparte de un contexto político, social, o sea, esta suerte de basamento de la sociedad en su conjunto y que implica, pues, una serie de principios y valores que lo inspiran. La interpretación es un acto complejo, ciertamente. Fernando, Eh, por favor, ¿podrías poner la pantalla completa en PPT? sí, cómo no. Ah, sí, perfecto, Jesús, sí, me olvidé eso. Gracias. Un segundo. Ahora sí, ya está. Entonces les decía que esta interpretación con es un acto complejo, ¿no? Que no solamente implica el análisis no solamente implica el análisis del texto de la norma, sino también su historia, la cuestión política, la cuestión social, porque dentro de los distintos tipos de interpretación también está la interpretación histórica, la interpretación desde la cultura, que hablaba el profesor Peter Haberle, la interpretación tópica, la interpretación institucional y la interpretación sistémica. Digamos que lo que hacen es aportan elementos ya, digamos, sociológicos, históricos, culturales, inclusive contenidos, yo diría, metajurídicos e inclusive contenidos metaconstitucionales. Así que eso, la interpretación constitucional es el proceso de determinar el sentido correcto y los alcances de la norma con respecto a la Constitución en su conjunto. ¿Cuál es el objeto? Es básicamente eso, definir el sentido y el alcance de las normas constitucionales, cómo debe ser aplicada, cómo ésta en esa actividad es capaz de resolver conflictos, es capaz de suplir vacíos normativos, es capaz de resolver antinomias constitucionales y básicamente establecer la efectividad de la Constitución como norma normarum en todos los ámbitos, en el ámbito de los derechos fundamentales y en el ámbito de la parte programática de la Constitución, inclusive en el funcionamiento correcto de los órganos constitucionales y de las funciones y competencias de lo que tiene el Estado. Así que ciertamente es una labor completa, una labor básicamente compleja. Bien. Veamos entonces algunos criterios interesantes que quería compartir con ustedes a modo de introducción. Y acá tenemos algunas ideas bastante sencillas, como quiero hacer la clase el día de hoy no tan ampulosa, ni tan meteórica, ni mucho menos metafísica. Número uno dice, no existe jerarquización entre criterios y métodos. Y eso es cierto. ¿Y cómo se explica esto? Lo cierto de los muchos métodos de interpretación, o si ustedes quieren llamarlo de los distintos tipos de interpretación, no hay una suerte de jerarquización para desentrañar el sentido correcto y conforme de las normas. Ello significa entonces que cualquier método de interpretación, ¿de acuerdo? Incluyendo también la constitucional, que es un tipo de interpretación, este, no está sujeto a jerarquías. El operador puede utilizar cualquiera de ellas. La interpretación tópica, la histórica, la ratio leis, la institucional, la interpretación hermenéutica, la que considere conveniente. ¿De acuerdo? Pero en el caso en concreto de la Constitución, obviamente, siendo una norma de carácter compleja, una suma de contenidos, derechos, libertades, valores, principios, reglas, excepciones y principalmente elementos de carácter ético, elementos de carácter social, que duda cabe, la interpretación correcta, la interpretación idónea, la interpretación ad hoc es la interpretación constitucional. Así que no existe una jerarquización en el sentido de establecer de que la interpretación constitucional, siendo la interpretación de la norma más importante, sea una interpretación que esté por encima de las otras. Las otras son válidas en el sentido que cumplen su finalidad, desentrañar el sentido conforme y con respecto al uso de. Los criterios determinan su uso y las diversas combinaciones posibles de los métodos. Es también posible en ese sentido que nosotros pudiésemos utilizar más de un método interpretativo en la resolución de un conflicto. ¿De acuerdo? Los conflictos constitucionales no solamente se resuelven, digamos, en base a una interpretación constitucional,
también podrían ser resueltos en base a una interpretación institucional, sin sacrificar el contenido social de la Carta Política, sin sacrificar o sin desvincularla del contenido político, porque la Constitución es política también. Por ello es obligatorio justificar el método. ¿Por qué razón en un conflicto constitucional sobre principios, sobre valores, sobre derechos y libertades fundamentales es necesario justificar? Y eso parte de la labor de la argumentación. La tarea no es identificar qué, sino por qué. ¿Qué significa? ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Y eso es parte de la llamada interpretación constitucional. Algunas otras premisas básicas para entender esto. Dice, todo proceso de interpretación supone un problema práctico. Sin caso no hay interpretación. Y acá tenemos, digamos, algunos criterios interesantes, ¿no? Claro, hay casos fáciles y hay casos difíciles. Y los casos fáciles se resuelven básicamente, yo diría que en automático, en el cual la interpretación, por esta, digamos, falta de complejidad en el caso, digamos, debería resolverse, como dicen algunos, en automático. El problema son los casos difíciles. En los casos difíciles hay excelentes oportunidades para que los órganos constitucionales creen los principios y las reglas en materia del derecho constitucional. Son importantes experiencias que usan los tribunales efectivamente para desarrollar estos contenidos. Los casos difíciles resultan siendo, digamos, situaciones interesantes y sumamente valoradas para la creación de ese tipo de razonamientos. Dice, la interpretación debe dar cuenta no solamente al sistema normativo, sino también frente al caso, los casos, fundamentalmente para resolver el problema humano. Esa es un poco la finalidad de la interpretación, resolver un conflicto. Muchas veces se dice que la interpretación es mediadora. Yo no diría que es mediadora, es una interpretación pacificadora, porque lo que busca en el fondo es resolver los conflictos y que producto de esta interpretación tenga un efecto, lo que dicen algunos, un efecto útil, un efecto valedero. Si no, la interpretación no tendría pues este sentido, digamos, relevante, ¿no? La interpretación se usa básicamente también para resolver conflictos, antinomias, contradicciones, abiertas contradicciones, lagunas y omisiones legislativas en un texto. Caso y reglas confluyen, ambos merecen la atención. Vamos a ver más adelante una de las partes más problemáticas del tema de la interpretación que tiene que ver con la interpretación de los principios y las reglas. En los casos fáciles, el sistema responde en automático, el esfuerzo de interpretación no se deja notar. Bueno, ese es básicamente el ejemplo del caso de las reglas, ¿no? En los casos sencillos, en los cuales depende una elemental subsunción de las reglas jurídicas, ahí no habría mayor nivel de interpretación. Es el modelo de interpretación que se usa básicamente en la interpretación de carácter judicial, ¿no? La llamada subsunción, es decir, la adecuación de la norma en el caso en concreto, lo que hacen en materia de la justicia penal. La tipificación, en el fondo, es una labor de, una labor de subsunción de las normas. Y ahí no habría mayor esfuerzo. Por tanto, dicen que el sistema opera en automático. Perdón. Mientras que los casos difíciles son considerados actos de verdadera creación de reglas y que dan respuesta a estos casos difíciles en materia de la interpretación constitucional. Veamos algunos problemas de la interpretación en su conjunto, de la interpretación en su conjunto, digo. Y hay dos problemas que yo he podido identificar. Número uno es la vaguedad y el otro es la ambigüedad. La vaguedad, ¿qué significa esto? En nuestro sistema jurídico, y por eso está presente el tema de la interpretación, existen una serie, de manera muy común, una serie de enunciados jurídicos. Y estos enunciados jurídicos están sometidos, muchos de ellos, al tema de la indeterminación. Vaguedad, ¿a qué cosa se refiere? ¿A quiénes que cumplen una respuesta dudosa? Concierne al significado. Polisemia, una palabra, presenta más de dos significados. Por ejemplo, en nuestro lenguaje castellano hay vocablos que tienen una doble interpretación, ¿no? Cima o cima, cima con S y cima con C son cuestiones distintas, ¿no es así? ¿Por qué? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué en el sentido de justificación y por qué como otro tipo de vocablo?
Entonces, este primer contenido de la vaguedad tiene que ver esto, ¿no? Básicamente como una cuestión semántica, una cuestión, yo diría, polisémica. Las palabras presentan más de un significado. Entonces es necesario desentrañar el sentido, el sentido correcto y conforme a la norma que lo inspira o a la norma que lo contiene. La vaguedad requiere una interpretación sobre los confines del significado. Y la ambigüedad, una cierta pluralidad de respuestas. ¿Por qué razón? Porque una de las justificaciones más importantes de la interpretación es efectivamente eso, determinar el sentido conforme y correcto con respecto a. Pero en este caso, esta labor este elemento de la ambigüedad como problemas de la interpretación tiene que ver con dos elementos. Número uno, una suerte de emisor y el otro que es un decodificador. El fenómeno de la codificación de las normas. Y esto se puede expresar de una manera sencilla. ¿Qué es lo que tengo acá? Quiero que ustedes interpreten qué es lo que tengo acá en mi mano, ¿no? Entonces, muchos de ustedes, me imagino, que dirán, pues sí, doctor, lo que usted tiene en la mano es un libro, ¿no? Es un libro que es un libro de derecho presentes obligatorios. Es un libro, no es un texto, es un tratado, es un estudio, es un libro. Bueno, esa interpretación es una interpretación, yo diría, es una interpretación a priori, pero yo también podría decirles, ¿no? Esto, aparte de ser un libro, también es un objeto que está conformado por eh, un derivado de la madera, ¿no? Que está sometido a un conjunto de procedimientos químicos y que al final lo han convertido en una serie de laminillas en las cuales es posible escribir, ¿no? ¿Está bien? Es lo correcto. Entonces todo tiene una distinta interpretación. Yo también, por ejemplo, diría que es esto, una taza. Yo diría es una suerte de vidrio, ¿no? Conformado por sílice y silicio, sometido a una determinada temperatura y un conjunto de procedimientos técnicos, pero que se usa como un contenido para un líquido. O sea, es una taza. Hay dos tipos. Hay dos tipos de interpretaciones. Por eso es necesario el tema de la interpretación. Una decisión entre dos o más significados que se encuentran en competencia. Vean ustedes, entonces, ese es importante en materia del derecho y en materia de la Constitución también. El problema es que en materia jurídica ordinaria, la interpretación, digamos, es mucho más sencilla y, como les dije, opera ciertamente en automático. La interpretación de la Constitución adquiere ribetes de mayor complejidad porque básicamente estamos interpretando, ¿qué cosa? Valores fundamentales. Interpreta el concepto vida, el concepto dignidad, interpreta el concepto del principio de la legalidad, interpreta los DESC, por ejemplo, como imperativos éticos de cumplimiento obligatorio, interpreta los derechos fundamentales. Ahí la interpretación literal no sería la adecuada porque no daría respuesta a los contornos de la problemática de lo que se busca. ¿Qué es interpretar? Ya lo dije. Cinco preguntas básicas. ¿Qué es interpretar? Interpretar es aquella actividad intelectual destinada a determinar el sentido correcto con respecto a. Esa es la labor de la interpretación. Segundo, y acá tenemos algunos datos interesantes al respecto. Es la verdadera recta y provechosa inteligencia de la ley, según su letra y razón. Tiende a regular relaciones de vida del modo más adecuado, armonioso y posible. Acá tenemos otra definición de la interpretación única y correcta. No conduce necesariamente a una decisión única, como si tratara de única respuesta, sino probablemente a varias. Quien dice, esa es básicamente otra interpretación. ¿Qué significa la labor de la interpretación? Acá tenemos otro tipo. La interpretación no conduce a una decisión única, como si se tratara de una única respuesta correcta, sino posiblemente a varias, todas las cuales son cotejadas mediante con la ley que tiene que aplicarse. Perfecto. Entonces acá tenemos, es un proceso de integración recíproca en lo que es individual y del universal, por lo que ni el texto de la norma es suficiente ni la aplicación en el caso en concreto. Esa es la labor de la interpretación. ¿De acuerdo? Ahora, la siguiente pregunta que es valedera en el caso en concreto es esta, ¿no? Es esta que está acá. ¿Cuándo se interpreta? Se interpreta cuando hay dudas. Se interpreta cuando hay vaguedad. Se interpreta cuando las cosas no están claras. Se interpreta aquello que está vacío.
se interpreta aquello que no está claro o aquello que genera al interior de la norma o de la constitución o de la disposición un conflicto, una antinomia. Se interpreta cuando hay vaguedad, cuando hay oscuridad. ¿Para qué se interpreta? Para determinar e identificar el sentido conforme y correcto con respecto a determinado ordenamiento. En este caso, estamos hablando de la interpretación de la Constitución. ¿Cómo se interpreta? Son los distintos métodos de interpretación. La interpretación, ya sea la interpretación ratio legis, interpretación histórica, hermenéutica, interpretación institucional, interpretación constitucional. ¿De acuerdo? Es decir, es básicamente una labor de naturaleza compleja. Y finalmente, ¿quién interpreta? Son varios los intérpretes en general de la Constitución, pero acá hay que precisar de que hay intérpretes correctos y hay intérpretes que no son correctos. En primer lugar, y la premisa es que ¿quién interpreta? Quien emite la norma. Entonces, el primer intérprete sería quien emite la norma, debería ser el Congreso, el órgano legislativo. En segundo lugar, ¿quién debería también, quién interpreta? El Poder Judicial, los tribunales de justicia, los tribunales en su conjunto. De ahí luego, ¿quién más interpreta? El pueblo ciudadano. ¿Y quién más interpreta? El Tribunal Constitucional. Entonces, podríamos afirmar, ¿quién interpreta? Hay varios intérpretes, pero solamente hay uno que es el intérprete correcto. No el único, el intérprete correcto. Y el intérprete correcto no porque lo diga la doctrina ni la legislación, porque la ley lo establece. Y el correcto intérprete el correcto intérprete de la Constitución es en nuestro país el Tribunal Constitucional. No es el supremo intérprete, como dicen algunos colegas cuando quieren hacer un poco de ayornamiento del texto. El Tribunal Constitucional es el intérprete correcto. No el único, no el primero, pero sí el correcto. ¿De acuerdo? Bien. Son algunos conceptos interesantes. Bien. Entonces, ya que hemos respondido algunas premisas básicas para dar cuenta de qué significa el término de la interpretación, entonces diríamos, claro, hay dos sentidos amplios de la interpretación jurídica. Uno, el sentido amplio es asignar el significado a expresiones del lenguaje jurídico. El lenguaje jurídico vendría a ser entonces, es el significado de expresiones de un lenguaje jurídico. Por ejemplo, determinamos el concepto matrimonio, ¿no? Unión de dos personas sin impedimento. Por ejemplo, establecemos el concepto jurídico, por ejemplo, de lo que significa, no sé, el poder legislativo, ¿no? Es un estamento del Estado destinado a legislar, a ejercer control político y representación. Es un poder del Estado. Interpretación en sentido amplio. Interpretación en sentido estricto consiste en determinar el sentido de una expresión jurídica dudosa y escoger entre dos significados enfrentados. Ese es básicamente un problema, porque ahí estamos frente a las llamadas antinomias. Antinomias que forman parte de nuestra carta política, y ahí entonces sí se justifica el concepto de la interpretación constitucional. Una antinomia, por ejemplo, muy clara en nuestro ordenamiento constitucional cuando dice, ¿no? Este, la Constitución reconoce el derecho a la vida como un derecho fundamental. Sí, pero más adelante, la propia Constitución dice que el Estado te puede quitar la vida. Entonces encontramos una abierta contradicción. ¿Y cómo se resuelve eso? Mediante los criterios que resuelven las antinomias, ya no en la Constitución, sino en el texto de la jurisprudencia constitucional. Entonces consiste en determinar o asignar un sentido a ciertos signos, expresiones o palabras. Perfecto. ¿Quién interpreta? ¿Qué se interpreta? Enunciados legales, en sus circunstancias, hechos. Y principalmente se interpretan básicamente el texto de la Constitución. Perfecto. De ahí entramos, este es un tema también interesante, que es la parte, yo diría, más problemática de la interpretación constitucional. Ya no la interpretación literal de los hechos, no, o sea, me refiero interprétame la palabra matrimonio, interpreta la palabra homicidio, sino interpreta principios, interpreta reglas. Entonces hay un interesante debate, el profesor Robert Alexi, de la famosa tesis fuerte, ¿no? Entonces, ahí viene el problema, porque cuando interpretamos las reglas no hay mayor dificultad. El problema es cuando interpretamos los principios, cuando interpretamos los principios. Y los principios tienen una dimensión de peso. Los principios son mandatos de optimización. Los principios, de acuerdo a la tesis de Robert Alexi, es aquello que debe ser, ¿no? Dentro de las posibilidades reales y posibles. Mientras que las reglas básicamente son contenidos determinados, ¿no?
y que no tienen un peso específico. Las reglas se cumplen. Los principios pueden o deben cumplirse. ¿De acuerdo? Entonces el problema es cuando queremos interpretar los principios. Las reglas es muy sencillo, como dije hace un rato, ¿no? Las reglas muchas veces operan en automático. Hay una regla como ejemplo, ¿no? Dice, una regla en el derecho civil. ¿Quiénes pueden casarse? Los que tienen mayoría de edad. ¿Quiénes pueden casarse? Los que están solteros. ¿Quiénes pueden casarse? Los que están viudos. Una regla en el derecho. Eso no requiere mayor interpretación. ¿De acuerdo? Eso no requiere mayor interpretación. Pero a ver, interpreta, por ejemplo, la obligación del Estado para garantizar los DEX. Eso sí requiere, digamos, una suerte de argumentación mucho más densa. Requiere una interpretación mucho más densa, mucho más compleja, mucho más prolija, ¿no? Entonces, ese es el problema principal que se plantea el día de hoy entre los principios que tienen dimensión de peso y las reglas que no lo tienen, ¿no? Entonces, las reglas pertenecen al área de la lógica deóntica y los principios a la lógica de la preferencia, básicamente. Bien, acá tenemos algunos contenidos de esto, porque vamos a ver que nuestra constitución política del Estado es una constitución sumamente densa y compleja y aparte amplia, que está básicamente, yo diría, plagada de principios más no de reglas, ¿no? Como debe ser una carta neoconstitucional. Por ejemplo, acá tenemos dos dos ejemplos claros de una regla y un principio. Una regla. Para la reforma de la Constitución se requiere dos legislaturas extraordinarias. Principio, norma baja con baja claridad semántica y cierta generalidad. El fin de la persona humana y el fin del Estado de la persona humana y su dignidad. Sí, pues, pero ¿cómo se hace efectivo esa protección? ¿Cómo se explica la dignidad? ¿No? La persona humana la podemos determinar, efectivamente. Pero ¿cuál es el fin del Estado? Entonces, para eso requeriremos la aplicación de una interpretación, yo diría, de carácter teleológica. ¿Cómo se explica el concepto de la dignidad? Ya deberíamos entrar a tema axiológico, un tema de valor, ¿no? No es únicamente determinar la dignidad desde el punto de vista de un concepto jurídico, no simple, es un concepto, la dignidad es un concepto que implica tres elementos, es un valor fundamental, es un derecho y es un principio básico de nuestro ordenamiento, ¿de acuerdo? Entonces los principios son mandatos de optimización y las reglas se cumplen o no se cumplen. No, básicamente, yo no sé por qué me están escribiendo acá, quería saber cuál es la razón de mi inscripción. Ah, están haciendo publicidad a los eventos siguientes. Yo pensé que eran preguntas. Bien, entonces, esos son los problemas principales en la interpretación de la norma, ¿no? En general. Entonces, ellos nos motiva a lo siguiente. Acá tenemos algunas preguntas, ¿no? ¿Por qué interpretar? Dando respuesta a la última pregunta, esa suerte de lluvia de ideas. ¿Por qué interpretar? Por el carácter indefinido de los conceptos jurídicos, por la ambigüedad del lenguaje natural, por la existencia de antinomias normativas, por la generalidad de las normas cuya aplicación, en el caso concreto, genera dudas, básicamente. Bien, de manera muy breve, solamente voy a mencionarlas porque no me queda mucho tiempo, me queda lo mucho media hora y es mi intención desarrollar los aspectos más importantes de la interpretación constitucional. Vemos, hay distintos tipos de interpretación, solamente voy a mencionar tres de las muchas que hay. La interpretación tópica, la interpretación del lugar. El término topo implica lugar, sitio, ¿no? El topo, el topoi. Es una interpretación particular, tomando en cuenta qué cosa, el contenido social, el contenido el aspecto social, el componente social, el componente del lugar de la Constitución. Es decir, la interpretación que puede darse en nuestros contextos, como en el Perú, por ejemplo, una interpretación que salga, por ejemplo, de un Estado pluriético o pluricultural, por ejemplo, como en el Perú. El reconocimiento de las comunidades nativas y campesinas es un claro ejemplo de una interpretación tópica, una interpretación del lugar. El institucional, que también utiliza en más de una oportunidad el Tribunal Constitucional, significa comprender la Constitución como un material normativo, pero sin desconocer su material sociológico. Es decir, la Carta Política, dije hace un rato, no es únicamente una carta política jurídica, también es una carta eminentemente social. Es una carta que reordena conductas sociales, como diría el profesor Maurice Hariot. El método literal, el método lingüístico, el método que utiliza básicamente en el ámbito judicial ordinario, ¿no? La lectura
la lectura gramatical, qué es lo que expresa las palabras y la gramática y cómo están estas constituidas a partir de la simple lectura o el significado básico de la norma. Y finalmente, este que está acá, que me parece importante, el método sistemático por ubicación de normas. Quiere decir que el constituyente ha establecido, ha establecido una suerte de prelación entre distintos derechos que tienen que asumir determinada jerarquía. Un subconjunto normativo, el cual se ha incorporado a la norma a fin de lo que quiere decir, básicamente. ¿No? Y esta última, que es la interpretación teleológica, que se refiere al fin. ¿Cuál es el fin de la interpretación? ¿No? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el espíritu de la interpretación? Yo diría, básicamente, establecer, resolver un conflicto, pacificar y principalmente identificar esa interpretación fructuosa. Fruto de la interpretación debe mejorarse el contorno del principio. Fruto de la interpretación debe mejorarse el contorno del derecho. Bien, acá tenemos algunos criterios ya entrando ya de lleno al tema de la interpretación constitucional, que tiene que ver con uno, los principios de la interpretación constitucional y los llamados criterios orientadores. Son dos cosas distintas. En este caso, los principios constitucionales yo creo que se deben básicamente a un autor, el profesor Conrad Gessel, ¿no? Que es el que inicialmente desarrolló los principios, estos llamados principios constitucionales, que después, en su momento, el Tribunal Constitucional los desarrolla en esta sentencia, pero ante Lizama Puelles es un caso emblemático que vamos a dar cuenta de algunos de ellos y de los principios de la interpretación constitucional. Acá tenemos unidad de la Constitución, concordancia práctica, corrección funcional, fuerza integradora, fuerza normativa e interpretación de la Constitución. Lo cierto que en el ámbito ya no de los principios, sino de los criterios orientadores, no hay mucho acuerdo al respecto. Algunos autores inclusive consideran de que el tema del debido proceso también debería ser un principio de interpretación. Particularmente no estoy de acuerdo. Otros, por ejemplo, dirían que también, por ejemplo, el tema de la razonabilidad o de la proporcionalidad también podría ser un principio de interpretación, ¿no? Los principios de interpretación de los derechos fundamentales, el principio pro homine, pro actione, favor un proceso, también algunos consideran que deberían ser criterios orientadores. En este caso, en el segundo extremo, en la segunda parte de esta filmina, creo que no hay consenso, pero en lo que sí hay consenso y lo que nuestro Tribunal Constitucional ha desarrollado en esta sentencia ha sido básicamente lo que están a la mano izquierda del texto. Dos cuadros que aclaran un poco el criterio subjetivo en la interpretación de la ley y en la interpretación constitucional. En el caso de la ley, es interpretada de forma igualitaria y libre. En el caso de la Constitución, solamente el órgano correcto, el idóneo, el ad hoc, es el legislador y el Tribunal Constitucional. En el caso de la ley, su interpretación no vincula. En el caso de la interpretación de la Constitución, su interpretación es vinculante y obligatoria. ¿De acuerdo? Y en el caso, como criterio objetivo, en el caso de la ley existe como concepto, pero no como real y efectiva. En el caso de la Constitución es al mismo tiempo un concepto, una norma real y efectiva, y fija un cauce para que la sociedad se autodirija políticamente. En el caso de la ley, simplemente regula las conductas de los individuos, ¿no? Básicamente es eso. Y en el caso de la Constitución, a diferencia de las leyes, tiene una estructura de normas abiertas, ¿no? Entonces eso es necesario ser interpretado mediante un método en específico y en específico en general. Bien, bien, entremos ya de lleno al tema de la interpretación constitucional. Yo diría que acá lo importante es establecer que una de las más importantes características de la interpretación constitucional es que es una interpretación de carácter, número uno, compleja. Y número dos, una interpretación de límites, ¿de acuerdo? O sea, la Constitución no es una norma perfecta. El ser humano no es perfecto, ¿de acuerdo? El derecho no es perfecto. Por tanto, hay algunos aspectos, hay ciertamente algunos límites en la interpretación de la Constitución. Tiene que analizarse, como decía el profesor Pérez Royo, cuáles son esos límites que marca la Constitución. ¿Y quién tendrá que resolver esos límites? No eventualmente, sino ciertamente el Tribunal Constitucional. Pero una de las características de esta interpretación es que tiene límites, es una interpretación compleja y es una interpretación, yo diría,
totalmente distinta a la interpretación de la norma como tal. Entonces, para estos intérpretes de la Constitución hay algunas premisas. Es una norma política, además de jurídica. ¿Qué duda cabe que la Constitución es una norma, aparte de norma normal, una norma de carácter política? Desarrolla conflictos políticos, regula las competencias de los poderes públicos, garantiza la vigencia, la supremacía, garantiza el correcto desarrollo, funciones y competencias de los poderes públicos. Por eso es una norma política. Es una norma de carácter axiológica. Es una norma cultural dinámica, porque expresa este proyecto de vida político, social, económico, y principalmente es un etos cultural, y contiene disposiciones con expresiones de principios, básicamente, que es lo más relevante, y consagra bienes del más alto rango constitucional, derechos fundamentales. Bien, perfecto. Entonces, en esta sentencia, en la 58-54, 2005 PATC, el Tribunal Constitucional tuvo a bien desarrollar estos principios de la interpretación constitucional y ciertamente algunos criterios orientadores. Y lo hizo en esta sentencia en la que solamente voy a dar cuenta de algunos datos que me parecieron importantes, ¿no? El recurrente, el señor Lezama Puelles, demanda que fue objeto de una vacancia en el cargo de alcalde en la municipalidad de Canchaque, en la municipalidad de Canchaque, en Piura. La razón fue que fue acusado de una conducta de nepotismo, ¿no? Es decir, contratación de familiares. Bueno, el hecho es que el señor, al ver él considerado vulnerados sus derechos fundamentales, entonces plantea un recurso de apelación, el cual es declarado improcedente y esta decisión se confirma por el lado por el lado del Jurado Nacional de Elecciones. En ese orden de ideas, el señor entonces se ve ya afectado por una decisión, básicamente, del jurado de elecciones que dice, bueno, efectivamente hay, este, hay esta sanción y la justificación que maneja el jurado de elecciones básicamente se debe a dos artículos, ¿no? O sea, citar los artículos es el artículo 181 y el artículo 142 de la Constitución Política del Estado. El 142 de la Constitución dice claramente, no son revisables en sede judicial las resoluciones del jurado de elecciones en materia electoral, ni las del Consejo de la Magistratura. Perfecto. Y el 181 dice, el Pleno del Jurado de las Elecciones aprecia los hechos con criterio de conciencia, resuelve con arreglo a la ley de los principios generales del derecho. Contra ellas no procede recurso alguno. Bueno, esto entonces motiva que el señor Lezama Puelles vaya al Tribunal Constitucional, acuda vía un proceso de amparo, y en primera instancia, segunda instancia, llegue a este tribunal y el tribunal dice un momentito. Esas dos disposiciones leídas de manera aislada, ¿no? Leída el artículo 100, el artículo 140, el artículo 142, 181, de manera aislada, entonces afectan el concepto de una debida tutela de derechos. Porque si bien es cierto, el jurado de elecciones es última instancia en materia, electoral, efectivamente eso se reconoce, ¿no? Pero dice además, contra ella no cabe recurso alguno en sede judicial. Sí, pues, pero la sede judicial, perfecto, es sede judicial. En nuestro ordenamiento constitucional hay una instancia de carácter constitucional. Esa lectura aislada, ¿no? O sea, como determinar ese límite, decir solamente, claro, el jurado es es la última instancia en este tipo de casos, resulta pues violatorio básicamente una efectiva defensa que se le privó al señor Isama Puelles. Al final el tribunal declaró fundada y en este caso dijo, esta interpretación que hace el jurado de selección es una interpretación literal de la Constitución, viola el concepto de una tutela efectiva y afecta una serie de principios. ¿Y cuáles son estos principios? Estos que están acá desarrollados en el texto de la sentencia. Vamos a ver algunos. El principio de unidad en la Constitución. Yo diría que es el más importante, ¿no? Debe comprender en virtud de este principio la Constitución como un todo armónico y sistemático, como un sistema jurídico en su conjunto. No puede entenderse, no puede darse una lectura aislada de los contenidos de la Carta Política. La Carta Política como un todo, ¿no? Es decir, la relación que existe una, una, una vinculación muy fuerte entre la parte dogmática y la parte programática. De la lectura correcta, en el caso del SEMA Puello, podríamos decir, perfecto, claro, en el ámbito
De la justicia electoral, el 142, 181 son válidos, ¿de acuerdo? En el ámbito judicial, pero eso tienes que concordarlo o vincularlo con el artículo 200 de efectivamente la función del Tribunal Constitucional y su rol de defensa de los derechos fundamentales, la existencia de un RAC que te permite llegar al tribunal en estos casos, la posible revisión de los actos, porque no hay en nuestro país estancos libres de control constitucional y mucho menos el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, este es el más importante, yo diría, de acuerdo a lo que plantea el profesor Conrad Gesse y de acuerdo a lo que plantea la sentencia del Tribunal Constitucional. El siguiente, el principio de concordancia práctica, en virtud de la cual toda tensión entre las propias disposiciones constitucionales debe ser resuelta optimizando su interpretación, sin sacrificar ninguno de los valores o principios contenidos. Esta interpretación debe ser una interpretación básicamente, ¿qué cosa? Además que resuelva conflictos, además que sea fructuosa, además que sea pacificadora, no debe más bien, debe también, digamos, optar por optimizar las disposiciones constitucionales, no restringir ninguno de esos valores fundamentales. ¿No? ¿Y cómo se hace? Mediante una interpretación constitucional, que es la interpretación en este caso que amplía los contenidos de los derechos. El otro, el principio de corrección funcional, dice, este principio exige al juez que al realizar su labor de interpretación no desvirtúe las funciones y competencias que el constituyente ha asignado a los órganos. Y esto es obviamente también un tema muy actual. En el caso vigente que estamos pasando, por ejemplo, de la existencia, bueno, en puridad de casi dos fiscales de la nación, si este caso en algún momento llega al Tribunal Constitucional vía un proceso de competencia, es evidente pues que el tribunal tendrá que resolver, obviamente garantizando y a partir de la lectura de la Constitución y de su propia interpretación, cuáles son las competencias del Jurado de Elecciones y del Ministerio Público. ¿No? Ambos OCAS, ambos órganos autónomos constitucionales, a partir de su función, a partir de su competencia, entonces tendrá que determinar a quién le corresponde, pues el tema de la designación y nombramiento del fiscal de la nación, obviamente dentro de sus competencias. El tribunal no podría de ninguna manera desnaturalizar esas funciones que le ha dado el constituyente. En tal sentido, no podría optar pues, por una fórmula que diría, no, claro, a partir de la fecha, la Junta de Justicia va a designar al fiscal de la Nación, ¿no? Eso. ¿Por qué? Porque supuestamente un criterio errado diría, claro, la Junta de Justicia designa jueces y fiscales. Sí, pues, pero en la designación del fiscal de la Nación lo hacen las Juntas de Fiscales Supremos. Entonces, esa decisión no podría desvirtuar ni desnaturalizar las funciones y competencias que el constituyente ha asignado a los órganos del Estado. Más bien debería ser una interpretación que, digamos, que encarrile, ¿no? Que, digamos, que encauce o que encamine correctamente las funciones y competencias dadas por el constituyente, contenidas en la Constitución y contenidas en las respectivas leyes orgánicas, ¿no? Que establece. Este que está acá, el principio de función integradora. El producto de la interpretación solo podrá ser considerado como válido en la medida que contribuye a integrar y pacificar. Una visión pacificadora. Ahora, frente a eso hay límites. ¿Qué pasa si el texto de la Constitución no es capaz de resolver un conflicto? Entonces hay un límite, yo diría, intrínseco. La Constitución como producto, ¿no? Como producto del intelecto humano, como producto, como origen de la voluntad popular, no es una norma perfecta, ¿no? Entonces hay algunos aspectos que no podría resolverla ella. ¿No? Entonces, si no lo puede resolver ella, entonces simplemente ahí encontramos un límite a esta labor de la interpretación de la Constitución. Y la fuerza normativa, la interpretación debe contarse centrada en orientar y respetar la naturaleza de la Constitución como norma jurídica vinculante. Esta vinculación incluye al poder público, al TC y la sociedad en su conjunto. El control también incluye a quienes en este caso. En este caso, la fuerza normativa tiene que ver con la intensidad en la vinculación de la decisión. Esta intensidad vincula a todos, a los poderes públicos, al Estado, a los particulares, a los privados. Una de las características principales de la norma de una constitución en un Estado constitucional
es que esta inclusive regula las conductas entre los particulares, no lo que se llama el efecto interprivatos, básicamente. Y sobre los criterios orientadores voy a hacer solamente algunos. Estos que están acá son algunos criterios orientadores, pero con respecto a algunos de ellos en materia de la interpretación de los derechos fundamentales. El principio pro homine, favor libertatis, ¿no? Esta interpretación extensiva que tiene básicamente la necesidad de preferir la libertad de las personas, ¿no? Frente a medidas restrictivas. La posición preferente de derechos, es decir, el situal, el nivel, el sitio que ocupan los derechos humanos como valores fundamentales, vinculado a ello, además, con lo que establece el contexto internacional. Recordemos que los estados tienen, el Estado peruano y los estados en su conjunto tienen la obligación de proteger, garantizar, realizar de conformidad con el artículo 1.1 de la Convención de San José de Costa Rica. La presunción de consualidad, un criterio también bastante sencillo en materia constitucional. Toda norma se presume como constitucional hasta que ésta no sea sometida a un mecanismo de control por parte del Tribunal Constitucional. Toda norma se presume como constitucional. ¿De acuerdo? En ese orden de ideas, entonces, diríamos que, claro, como acá no hay un control constitucional de oficio, sino a pedido de parte, entonces todas las normas se presumen como constitucionales. Así como existe una presunción de legalidad, también existe una presunción de constitucionalidad, salvo que estas normas hayan sido así declaradas por el tribunal vía una sentencia, digamos, fundada y publicada en el Diario Oficial del Peruano. Presunción de consualidad. Acá tenemos otro, el criterio de la interpretación a través de la cultura. Peter Haberle hablaba acerca de eso. La Constitución debe entenderse como un reflejo de una cultura sobre la Constitución. Es lo que se llamó en su momento el sentimiento constitucional, ¿no? Este llamado nivel de adhesión del ciudadano con su carta política, tomando en cuenta este, esta estructura, esta base, yo diría, social, multicultural, pluriétnico. Es como básicamente lo plantea la Constitución boliviana, ¿no? La Constitución boliviana tiene una base, un contenido muy fuerte de un Estado pluricultural. Nuestro Estado peruano también es pluricultural, es multiétnico, es pluriétnico y es multicultural. Y así yo lo he dicho en su momento nuestro Tribunal Constitucional. Por tanto, debe haber también una interpretación a partir de la cultura, ¿no? Efectivamente, tenemos esto. Entonces tenemos otros criterios más. Fuerza expansiva, que implica que se añadan nuevos rasgos a la eficacia de los derechos fundamentales, ya no únicamente contra el Estado, sino también de los particulares. Los particulares también son titulares de los derechos fundamentales, así como las personas jurídicas. El respeto del contenido esencial es un elemento importante, porque el contenido esencial, digamos, surge o nace ya y por la década del 40-50 y que tiene que ver con un contenido eminentemente filosófico, de aquello que no puede ser objeto de una limitación por parte del Estado, ¿no? Es ese contenido, yo diría, ese contenido duro, ¿no? Con lo que la Constitución de Darmstadt de 1812 decía el contenido nuclear, ¿no? Ese contenido duro que debe ser también un límite y es un criterio, es un criterio orientador en la interpretación constitucional. El tema de la ponderación de derechos, ¿no? Aquí entonces habría que desarrollar en su momento, bueno, lo vamos a desarrollar acá, las llamadas reglas de la ponderación, la carga la carga de la ponderación, el empate, ¿no? La determinación de los pesos específicos cuando existen conflictos entre derechos fundamentales o entre principios constitucionales. También podríamos hablar de ahí, hablar en ese ámbito acerca del famoso test de proporcionalidad, ¿no? El test de necesidad, el test de idoneidad, el test de proporcionalidad in stricto sensu, fórmulas o técnicas argumentativas que el tribunal las usa con mucha frecuencia cuando se trata de colisión de derechos. La ponderación y los test de razonabilidad y los test de proporcionalidad también son criterios orientadores. Y por último, ¿no? La interpretación conforme a los tratados de derechos humanos. Quiere decir entonces que los parámetros de interpretación no solamente serán aquellos que la propia Constitución establezca, sino, por ejemplo, además también serán cuáles, por ejemplo, las sentencias de los tribunales internacionales de los cuales el Perú es parte, las opiniones consultivas, aquellas que estén directamente vinculadas con el Perú y no aquellas que involucren a otros países, los tratados,
las sentencias y demás, que es parte de la cuarta disposición final y transitoria de nuestra Constitución Política del Estado. Entonces acá tenemos estos criterios orientadores. Previsión de consecuencias es un tema interesantísimo, porque la previsión de consecuencias nos da la posibilidad de entender cuáles son los efectos. Como su nombre lo dice, previene, ¿no? Yo diría que lo que busca hacer es un examen, es un estudio de impacto, ¿no? De consecuencias, no solamente jurídicas, sino consecuencias económicas, políticos, sociales de las decisiones judiciales, que no deben ser ignoradas por el juez. Los efectos de una decisión a futuro, ¿no? Una previsión, una especie de control de daños, que generalmente no se desarrolla en materia judicial. Y digamos, cuando estamos frente a temas como por ejemplo, cuestiones económicas, políticas de Estado, yo diría más bien que un juez no debería resolverlas, ¿no? Debería resolverlas el legislativo. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, dejar en manos de un juez el hecho del pago de los bonos de la deuda, por ejemplo, un caso bien, pero bien delicado, ¿no? Este, la previsión de consecuencias necesarias, la previsión de consecuencias también se ha dado, por ejemplo, en casos medioambientales, por ejemplo, ¿no? Cuando hay una probable afectación al medio ambiente, entonces frente al daño de los derechos fundamentales, ya sea por la magnitud, no teniendo ciertamente la certeza, no teniendo la certeza del todo, entonces debe haber este examen de previsión de consecuencias necesarias. Importantísimo es este concepto. Y la fórmula política, que la encontramos en el artículo 43, que también es un parámetro de interpretación. El artículo 43 nos dice, ¿no? El Estado peruano es un Estado democrático, representativo, un Estado unitario, un Estado descentralizado, basado en el principio de separación de poderes, un Estado es un Estado republicano. Es decir, la fórmula política, ¿no? También el artículo 43 también es un criterio de interpretación, un criterio orientador en la interpretación, tomando en cuenta que es básicamente el modelo, el sistema político, ¿no? El modelo político de nuestro país, que siempre tomar en cuenta, ¿no? Bien, acá tenemos algunas características propias de la interpretación constitucional y acá quiero citar al maestro Néstor Pero Sagüez, que nos dejó hace unos 2 años atrás, año y medio atrás. Él hablaba acerca de tres características de la interpretación. Lo dije hace un rato, ¿no? La determinación fructuosa. La interpretación tiene como objetivo concreto la aplicación de la norma fundamental a la solución de un problema político-jurídico. Entonces, debe ser provechosa. Esta solución del conflicto debe ser una solución provechosa, fructuosa. El fruto de la interpretación debe, aparte de pacificar, que es la determinación pacificadora, debe dar como fruto la mejora, una mayor protección del derecho de la libertad, un mayor desarrollo de las competencias de los poderes públicos, de las funciones de los poderes públicos, de ese normal funcionamiento de los poderes públicos, de garantizar esa normalidad constitucional y que no esté presente el tema de la infracción. La determinación previsora, es decir, predeterminar en la totalidad las consecuencias políticas y básicamente establecer eso, el vaticinio de una mejor realidad jurídico-política. Es decir, prevenir el conflicto, identificar dónde puede existir un conflicto futuro, ¿no? ¿Para qué? Para enfrentarlo, para resolverlo, dentro de las posibilidades. Más adelante vamos a ver los límites de esta suerte de interpretación constitucional. Así que primero, la determinación fructuosa. Segundo, la determinación previsora. Y la determinación política. Es evidente que esta interpretación que haga el Tribunal Constitucional debe respetar básicamente los principios, debe respetar y afirmar los principios y valores políticos. ¿Dónde están estos valores? En el artículo 43, ¿no? Eso significa una labor ciertamente de reintegrar el concepto, por ejemplo, de democracia, Estado de Derecho, separación de poderes, división de poderes, fórmula política, soberanía popular. Estos conceptos tienen que ver con esa determinación política. Pero lo más importante de la determinación política es reconocer que la carta es una carta
antes que una carta constitucional es una carta política, resuelve conflictos políticos. Determinación creativa, esclarecer, desplegar, compatibilizar, integrar y adaptar. Ver entonces fórmulas imaginativas para resolver los conflictos. Y acá hay un caso interesante, porque el texto de Néstor Pero Sagüesa habla de opciones interpretativas. Entonces, por ejemplo, hay un caso interesante que en una sentencia ya bastante antigua, este, la sentencia contra la legislación terrorista de hace muchos años, del año, si mal no recuerdo, 2001, contra la legislación terrorista, el tribunal desarrolló las llamadas, es la sentencia Marcelino Tineo Silva y 5.000 ciudadanos contra la legislación terrorista de Alberto Fujimori. Esta sentencia el tribunal desarrolló las famosas sentencias interpretativas manipulativas, reductoras, sustitutivas y exhortativas. ¿Qué eran estas sentencias? Eran un tipo de sentencias que el tribunal, que el TC Peruano no las inventó, fueron objeto de el tribunal alemán, si mal no recuerdo. Pero que estas sentencias lo que buscaban era realizar una labor, por un lado, de destrucción normativa y de reconstrucción normativa. Del contenido normativo de una disposición, una norma, para salvar el contenido normativo. Es decir, el tribunal hacía una suerte de operaciones procesales. ¿Para qué? Que en virtud de añadir, reducir, sustituir un párrafo, una frase, un texto, un vocablo, una coma, un punto, garantizar y constitucionalizar el texto sometido a una demanda de inconstitucionalidad. Eso es parte de una evidente interpretación constitucional. Por eso lo que se busca es integrar, adaptar, cuando no reformular a la Constitución. Y principalmente, digamos, encontrar fórmulas imaginativas. Por ejemplo, esto que se viene discutiendo en los últimos años con mucha frecuencia, el tema de el estado de cosas constitucionales, es también una forma de integrar la Carta Política es no solamente que esta labor del Tribunal Constitucional sea una labor de resolución de conflictos en el área constitucional, sino también sea una labor de un tribunal, digamos, como un legislador negativo, pero también que tenga la posibilidad del propio tribunal aparte de lo que se ha dicho, y esto puede causar escozor en algunos, o sorpresa, pero también a partir de la fijación de las sentencias que contengan mandatos de estado de cosas constitucionales, el tribunal también, el TC pueda convertirse en un órgano ejecutivo que realiza gestión pública, ¿no? Porque establece una política pública, ordena seguimiento, mesas de trabajo, planes, plazos, condiciones y principalmente un derrotero en el ámbito de cómo debería llevarse a este óptimo en materia de una afectación de carácter general. Entonces, eso es buscar fórmulas imaginativas. Entonces, la interpretación también debe ser una interpretación creativa, básicamente, ¿no? Bien, acá tenemos finalmente el tema de los límites de la interpretación constitucional. Bueno, acá tenemos uno, por ejemplo. Vean, tiene límites. Yo dije, de acuerdo al profesor Pérez Royo, la interpretación constitucional se convierte en una interpretación compleja y una interpretación con límites. De acuerdo, no es limitada. Entonces acá tenemos algunos casos. Dice, la labor interpretativa no puede extenderse más allá del plexo de valores y principios de las normas contenidas explícita o implícitamente en la Constitución. Más allá del plexo. O sea, la Constitución es una norma que contiene absolutamente todo en el concepto del Estado, ¿no? Contiene los plexos, los valores, las directrices, ¿no? Pero no tiene la Constitución en sí misma, o sea, la Carta Política no tiene en sí misma un método interpretativo. O sea, la Constitución no dice de qué manera se va a interpretar ella. No. Pero cuando una situación en el ámbito constitucional, digamos, rebasa los valores y principios y las normas contenidas en ella, entonces ya la interpretación constitucional no es posible. Voy a dar un caso, lo que se conoce como las cuestiones no justiciables.
o también lo que se ha denominado, lo que la Suprema Corte Norteamericana ha llamado las cuestiones políticas, ¿no? En Estados Unidos hace muchos años hubo un importante debate, un interesante debate en el que decía, hay cuestiones que no pueden ser objeto de control constitucional, ¿no? Temas políticos, decía la Suprema Corte Norteamericana. Hay temas que, por su naturaleza, no pueden ser resueltos en instancia constitucional. Y muy a pesar de que el propio sistema norteamericano, no teniendo un tribunal constitucional, sino también teniendo un sistema difuso, pero opera como una suerte de control constitucional, difuso, pero en el fondo un control constitucional. Entonces, hay algunos temas que no podrían, digo, que no podrían ser sometidos a este control, ¿no? Entonces ya eso rebasa los valores, principios y las normas contenidas en el corpus de la Constitución. Por ejemplo, no sé, se me ocurre temas en materia económica, ¿no? Temas, por ejemplo, como, no sé, se me ocurre, temas tan sensibles de políticas públicas. No, en algunos casos no podrían ser sometidos, pues, a un tema de un control porque son cuestiones no justiciables. ¿No? O sea, lo que se expresa en las cuestiones políticas. Las cuestiones políticas tienen un margen de, digamos, de exclusión de temas en materia del control constitucional. Al menos esa es la posición de la Suprema Corte norteamericana, ¿no? Dice, la labor interpretativa debe crear cuando se acredite la imposibilidad de tener una respuesta hermenéutica con comprensión adecuada plena del sentido del texto de la Constitución. Debe cesar. Claro, cuando no es posible dar una respuesta en el texto constitucional, entonces simplemente le da la interpretación para. Hemos tenido conflictos complicados en nuestro país. Por ejemplo, digo, me refiero, por ejemplo, al tema de la cuestión de confianza en materia de cuando el jefe de gabinete hace, por ejemplo, cuestión de confianza, por ejemplo, ¿no? Un tema complicado, un tema complejo. O cuando, por ejemplo, se hace la interpretación del 117 de la vacancia presidencial, un tema complejo. ¿Cómo se determina el tema de la idoneidad moral, ¿no? De la incapacidad moral. Es una falta de valor, es un disvalor, es una situación que tiene que ver con la falta de idoneidad o con una evaluación general de desempeño con respecto a quien asume el cargo presidencial, ¿no? ¿Cómo se determina eso? Es un tema complejo. Pero hay también cosas que debería resolverle el legislativo, quien crea la norma, y no esperar que esa norma se cuestione para que el tribunal lo resuelva, ¿no? Es una evaluación de desempeño. ¿Qué es lo que justificaría, por ejemplo, un límite ahí? Bueno, ese es un tema propio del Congreso de la República, no es un tema sujeto al control constitucional. Yo particularmente pienso que hay situaciones que sí están exentas de control constitucional, algunas, ¿no? Y esto nos permite también un poco en establecer algunos excesos, ¿no? Por parte del Tribunal Constitucional, por ejemplo, el caso Hinojosa Pariachi y el caso Mateo Castañeda, cuando el tribunal, en una sentencia de hace algunos años, inmiscuyéndose en la función propia en esa época el CNM le dijo, ¿no? Tú debes nombrar a ese señor como vocal y a este otro señor debe reservar en la plaza donde estamos. Esas conductas deben ciertamente limitarse, ¿no? El intérprete debe ser plenamente consciente de las consecuencias derivadas del acto hermenéutico y implica que asuma la determinada ética de la responsabilidad. Claro, las consecuencias de una interpretación tienen que ser, pues, básicamente evaluadas dentro de lo que se conoce como las consecuencias de previsión, ¿no? La reforma, la interpretación de la Constitución es un elemento ciertamente bastante complejo. El intérprete debe, el método bueno, solamente quiero ver esto nomás. El intérprete, criterios metodológicos. Es decir, igual en la línea de Néstor Pérez Saués y en la línea también del profesor Víctor García Toma que decía esto, ¿no? ¿Cuáles son los criterios metodológicos? El intérprete debe procurar encontrar el espíritu de la norma objeto del examen, el corpus constitucional. ¿Y cómo lo hace eso? Lo hace básicamente con una interpretación ciertamente literal, ¿no? Una interpretación literal de la norma en cuestión. El intérprete debe proceder a un análisis gramatical de la norma, dándole ese sentido que tiene en la vida diaria. Claro, si la norma así lo amerita, no necesitas pues una interpretación compleja, ¿no? Hay cuestiones en la Constitución que no requieren ser objeto de una interpretación pues sesuda, ni mucho menos una interpretación amplia, ¿no?
Por ejemplo, si vas a analizar el concepto de la reforma de la Constitución, vas a tener que definitivamente interpretar legislaturas, ¿no? Entonces, la legislatura como tal, yo diría que es un periodo de tiempo en un formato de trabajo que te establece una especie de cronograma de actividades congresales. ¿Qué más vas a interpretar? En absoluto vas a interpretar más que eso, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, hay términos en la Carta Política que solamente podrían ser, o sea, se requeriría una interpretación de carácter literal, nada más. Perfecto. Listo. Bueno, y finalmente esto, ¿no? Yo he querido plantear algunas interpretaciones. Ah, esto que está acá me parece interesante. La interpretación debe tener en cuenta la reconversión interpretativa, el carácter extensivo cuando se trata de la parte dogmática y la reconversión cuando se trata de la parte orgánica. Es interesante esto. Yo lo entendí de alguna manera esto. Lo entendí de la siguiente manera. Jesús, no sé cómo estamos de tiempo. Estamos bien. Ahí todavía para que culmines. Ya, en todo caso, hasta las 10:15 y de 10:15 en adelante las preguntas, ¿te parece? 12:15, sí, correcto. Ah, perfecto, ya. Ahí. Entonces les decía, ¿no? En este ámbito me parece interesante porque esta cláusula, este criterio de interpretación, no, a mí me parece sumamente interesante y poco conocido. Cuando la interpretación se está referida a derechos fundamentales y libertades públicas, la interpretación debe ampliarse. Repito, cuando la interpretación se refiere a derechos fundamentales y libertades públicas, la interpretación debe ampliarse. Caso contrario, cuando la interpretación se refiere a privilegios y exenciones, la interpretación debe restringirse. Eso se refiere este artículo. A ver, veamos solamente dos, tres ideas en referencia a la diferencia de interpretación y argumentación. ¿De acuerdo? La argumentación se ocupa del encuadramiento de las ideas o afirmaciones que se utilizan para acreditar los hechos. La interpretación se ocupa de determinar, identificar el sentido conforme y correcto con respecto a la norma. Dos cosas distintas. Uno se ocupa del encuadramiento de ideas y el otro se ocupa de determinar el sentido correcto y conforme. La argumentación se utiliza tanto en el momento de la interpretación y aplicación judicial como de las normas administrativas. Tanto en el momento de la interpretación y aplicación. O sea, cuando argumentas, también tienes que ciertamente interpretar. La argumentación se ocupa de la justificación nacional del contenido normativo. Ojo, la interpretación no. La interpretación se ocupa de la identificación del sentido conforme y correcto a los valores relevantes. La argumentación se ocupa de la justificación de premisas, proposiciones afirmativas o negativas, es decir, validar las premisas y que estas después sean debidamente contrastadas para extraer una conclusión interpretativa, básicamente. Bien, hasta ahí hemos concluido la sesión de hoy. Con todo gusto damos paso a las preguntas que tienen lugar unos 10 minutos a lo mucho del público. Me imagino que habrán algunas preguntas. Yo les Sí, pido que eran al caso en concreto, Jesús, porque la vez pasada estaba viendo, yo soy seguidor yo solamente de los lunes jurídicos, de los martes jurídicos, miércoles jurídicos y viernes jurídicos. Y bueno, siempre y cuando se refieran al caso, ¿no? en todo caso, mira, Fernando, hay una caja de preguntas y respuestas. Actualmente tenemos 26 preguntas. De repente, podrías seleccionar las que consideres relacionadas al tema. Claro, cómo no, Sí. cómo no. A ver, esta que está acá que me parece muy interesante, ¿no? Dice, ¿cuál es la diferencia ley, regla, norma y principio? Yo lo que te puedo decir es que la ley es un tipo de norma. La ley es un tipo de norma. La Constitución es una ley, por tanto la Constitución es un tipo de norma. ¿De acuerdo? La regla es un contenido jurídico, de naturaleza, es un contenido jurídico que hace referencia o hace referencia a un procedimiento. La regla es un contenido cerrado y que no tiene una fórmula de peso. La regla es un contenido, básicamente, que debe cumplirse, mientras que el principio es un contenido jurídico abierto con una alta carga de indeterminación, ¿de acuerdo? Y que resulta siendo un mandato de optimización y que resulta siendo aquello que debe ser y aquello que puede ser. En cambio, la regla es lo que es, básicamente. Esa es la diferencia.
¿Qué dice acá, por ejemplo? ¿Cuál es la diferencia entre la interpretación constitucional de los diversos tipos de interpretación jurídica que existen en la ciencia del derecho? ¿Qué hace que la interpretación constitucional sea especialmente extraordinaria y diferente de la interpretación jurídica? No es por lo que interpreta objeto de la Constitución, porque esta es entre elementos para normas. Claro, la Constitución es una norma. La Constitución es una norma jurídica, pero no es una norma más. Como tú dices en la pregunta, Juan Uribe, no es una norma más. Es la norma normarum. Es la norma, la Constitución es la fuente de fuentes, fuente primera, fuente única, ¿no? Fuente de derecho. Entonces, al ser una norma compleja, requiere una interpretación compleja, porque no estamos interpretando únicamente reglas, estamos interpretando también principios. Es una norma compleja que crea las otras normas. Entonces, la diferencia con la otra interpretación, con otro tipo de interpretaciones, la tópica, la hermenéutica, la institucional, la histórica, la social, la lato leyes, es que básicamente es una interpretación de valores y de principios. Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia. Es una interpretación compleja, que es una interpretación aparte, una interpretación que tiene límites. Dice, profesor, dice, existe un límite en la interpretación constitucional debido a que el término de interpretación es amplio. Bueno, los límites ya los dije, ¿no? Los límites básicamente quiero quedarme con dos. Número uno, cuando el primer límite de la Constitución es cuando ya lo que es objeto de la interpretación sobrepasa los valores, los contenidos de la Constitución. Hay cosas que la Constitución probablemente no puede resolver, como dije el caso este de las cuestiones políticas. O sea, la constitución política esta constitución política, yo creo que tiene límites, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el objeto de la controversia puede ser resuelto mediante otro tipo de interpretación? También sería otro límite. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el objeto de la controversia podría ser resuelto vía una interpretación institucional, relevando el contenido social de la Constitución? Vale. ¿Qué pasa si la interpretación podría ser siendo una interpretación social, perdón, histórica, en un tema cronológico? Vale. ¿Qué pasa si la interpretación podría hacerse dentro de una interpretación tópica? ¿No? Es decir, el concepto este de la realidad social, del lugar, del sitio, vale. Entonces, eso también se vendría a ser un límite. ¿Por qué la interpretación constitucional debería ser la única? No, no es la única, pero sí es la idónea, la adecuada, la llamada a resolver los conflictos. A ver, ¿qué más? A ver, ¿los hechos se describen o se interpretan? Bueno, los hechos primero se describen, ¿no? Y después se interpretan. ¿Acaso no siempre se interpreta? ¿Qué nos dice la interpretación declarativa? Bueno, yo no he hablado de la interpretación declarativa, pero, pero ciertamente lo que dice es cierto. Los hechos se describen o se interpretan. Bueno, para interpretar un hecho primero debes describirlo, ¿no? Yo puse en mi presentación, por ejemplo, qué se interpreta hecho. Por ejemplo, una persona que está muerta. Un cadáver, o sea, yo en principio debo describir el hecho, ¿no? ¿Qué significa ser un cadáver? Una persona que ya adolece, ausencia de vida, ¿no? Y después lo interpreto, interpreto que la persona está muerta, una consecuencia. No entremos no entremos al escenario o al espacio de esta cuestión, digamos, que no ha sido mi intención establecer tan, pero tan minuciosamente con detalle el tema de la interpretación como lo que plantea nuestro querido amigo asistente anónimo. ¿Acaso no se interpreta? ¿Qué nos dice la interpretación declarativa? Buenos días, tengo una duda. ¿Considera que la interpretación del TC con respecto al indulto de Alberto Fujimori ha sido de acuerdo a los valores y principios de la Constitución? Bueno, no, particularmente no. Yo particularmente no creo, porque no se tomó en cuenta en esa interpretación del Tribunal Constitucional el hecho de que había un tema pendiente ante la justicia supranacional, había un tema de falta de reparación, de que el Estado asuma su responsabilidad en el caso peruano de Alberto Fujimori, y ahí no se respetó el concepto de la falta de investigación, investigación y sanción, que es lo que establece la Corte Interamericana, cuando asume un caso como este, ¿no? El caso de evaluación de la Cantuta. No hubo una investigación, el hecho del indulto limita ostensiblemente el hecho de una sanción de investigación, y aparte no hubo perdón por parte del ciudadano Fujimori, ¿no? Yo particularmente no estoy de acuerdo.
Y si la Constitución dice que el Estado, que el derecho a la vida es inviolable, ¿cómo justifica el Estado que él mismo pueda quitarme la vida? No es más una interpretación conveniente, una interpretación correcta. Bueno, ni correcta ni correcta. Eso es una llamada antinomia. Y las antinomias entonces establecen una abierta contradicción en el texto. Recordemos que no todos los derechos fundamentales son absolutos. Todos los derechos fundamentales, inclusive la vida, tiene limitaciones y restricciones, justificadas, razonables en el caso en concreto. El único derecho que no tiene limitación es básicamente la dignidad. A ver, dos preguntas más y terminamos. Doctor, ¿cómo se puede interpretar una resolución emanada de la Junta de Justicia restituida a la doctora Patricia Benavides y por qué no cumple la resolución la doctora Delia Espinosa? Bueno, yo ahí también tenía que decir, yo particularmente tengo mi punto de vista, es una opinión de carácter personal. Yo pienso que quiero analizar primero la nulidad la nulidad de la resolución. Y desde la nulidad de la resolución, entonces entiendo esto, no quiero ir a un tema constitucional. Pero lo que sí me parece es, si hay un órgano destinado a resolver inconductas funcionales, y es el llamado a resolver en última instancia este caso, y esta instancia ha determinado la nulidad de la resolución que la nombraba como fiscal de la nación, entonces al declarar la nulidad, ¿qué significa que todos los actos posteriores no existen? La reincorporación vendría a ser el hecho, digamos, el acto normal en el derecho. La nulidad declara nulidad, entonces el acto vigente recobra vigencia. El acto anterior recobra vigencia. Para mí es eso. Pues, seguiríamos hablando de esas posturas mucho tiempo. Bueno, ¿qué más dice? Dos preguntas más. Dice, ¿sería ideal restablecer una jerarquía de métodos interpretativos del derecho independientemente de lo que sea posible o no? Bueno, no, porque en este caso establecer una jerarquía en los métodos, en los métodos interpretativos significaría darle prevalencia a uno sobre otro. Lo que sí les puedo decir es que independientemente del método que tú utilices en la resolución de un conflicto, ya sea el método hermenéutico, el ratio iuris, el gramatical, literal, el tópico, no importa, si has logrado con respecto, con respecto al objeto de la interpretación, la mejora del derecho, la ampliación del mismo o una mayor protección, entonces el método sería el correcto. Por tanto, no sería adecuado establecer una jerarquía de métodos interpretativos. Mm. A ver, dos preguntitas más. A ver. Wendy Pamela nos pregunta, ¿qué criterios de interpretación constitucional son más utilizados cuando se ven conflictos fundamentales? Bueno, básicamente ¿no? El principio más importante es el principio de unidad de la Constitución. Entender la Carta Política como un todo, entender la carta política como un todo armónico unitario, en la que todas las partes de la carta política, parte dogmática, parte programática, sistema de valores, fórmula política, constitución económica, cláusulas de progresividad, preámbulo, se ven entendidas en su conjunto. Una lectura correcta es la que nos brinda un panorama mucho más amplio. Solamente en esa medida será posible darle ese virtuosismo a la carta política y no dar una lectura aislada, porque si no nos enfrentaríamos a esta suerte antinomia. Leemos una parte y la otra no. ¿De acuerdo? Lo que pasó en el caso de Tineo, en el caso de Lezama Puig, que se plantea esta suerte digamos, de ceguera, ¿no? Con respecto a un lado. A ver, están preguntando solamente sobre Delia Espinosa, estimado Jesús. A ver, bueno, de ahí vienen felicitaciones del caso. Y perfecto. Dice, los jueces al emitir, por último, esta que está acá es la última, que está en la bandeja. Los jueces al emitir sanción, ¿qué usan? ¿Reglas o principios? Ambos. Los jueces, Robert Alexi decía, en el mundo jurídico hay tres contenidos. O es regla, o es principio, o es norma. Ambos, ambos. Listo, Jesús. Bien, Fernando. Te agradecemos realmente por esta brillante conferencia. Creo que nos ha disipado muchos conocimientos, nos ha inculcado a los que estamos interesados pues, en este tema de la interpretación y la argumentación jurídica constitucional. Creo que también las preguntas que hacen los participantes demuestran el interés, digamos, en el tema y sobre todo la gran participación que hemos tenido el día de hoy.
Entonces, sin más, nuevamente agradecerte por siempre colaborar con el Centro de Estudios, compartiendo tus conocimientos en este tema tan interesante que es sobre el derecho constitucional. Entonces, a ti y a los más de 2.500 participantes que nos han acompañado hoy, agradecerles y esperarles en la tarde que tenemos también otra conferencia importante sobre la reincidencia como agravante de la pena. No, Jesús, solamente me queda agradecer por tu intermedio, la invitación que me puso el Ministerio de Justicia. ¿Te imaginas el enorme honor que tengo yo, el privilegio de llegar a 2.000 y tantas personas universitarios y el público en general? Para mí es una satisfacción. Y aparte yo tengo el compromiso, y hace muchos años con ustedes, de formar parte, de haber formado parte del Ministerio de Justicia, de tener esa noble labor de difusión. Y para nosotros no es un agradecimiento por parte de ustedes hacia mí, sino de mi parte hacia ustedes un inmerecido privilegio que me dan ustedes el día de compartir esta sesión tan importante y de forjar este sentimiento constitucional tan importante en la ciudadanía. Muchas gracias, Jesús, y Y, a y- la... y lo bueno es que compartimos, llega pues tenemos reporte de que estas conferencias participan de todo el país, las 24 regiones, incluso también del exterior, ¿no? Tenemos participantes de Bolivia, Ecuador, Chile, incluso de Europa, España, Portugal, hasta Suiza han participado, entonces cada vez ampliamos más nuestros horizontes y bueno, eso nos satisface bastante. Y obviamente el tema es como el de hoy, pues es un tema que convoca bastante, ¿no? Entonces, muchas gracias y nuevamente y hasta la próxima será.